Bien, estamos viendo la semana pasada todavía algunas cuestiones de los extranjeros, de lo que es el estatuto de los extranjeros aquí en México, y sobre todo lo que era la internación, digamos, regular. Y hablábamos de en qué casos se daba pues esta internación regular, eh, las diferentes condiciones de estancia, la residencia temporal y la residencia permanente. ¿Sí? El artículo 54 de la Ley de Migración nos dice que se otorgará la condición de residente permanente al extranjero que se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos. El residente permanente sabemos entonces que es un extranjero que ya tiene esa intención de residir permanentemente aquí en México. ¿Sí? Ya no hay, como en la anterior ley comentábamos, era hasta por 5 años, ahora ya no hay una residencia indefinida, se puede estar aquí indefinidamente, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos? Hablamos de lo que era por asilo político, reconocimiento de condición de refugiado y protección complementaria, ¿sí? Por el derecho a la preservación de la unidad familiar, es decir, cuando hay un residente permanente aquí en México, ese residente puede mandar traer bajo esa condición de estancia a su familia, que sean jubilados o pensionados, que perciban de un gobierno extranjero de organismos internacionales un ingreso que les permita vivir en el país y eso no representa mayor carga. ¿Sí? Por decisión del instituto, conforme al sistema de puntos que al efecto se establezca, no lo vamos a ver el sistema de puntos, demasiado burocrático y técnico, es para precisamente los extranjeros que quieren tener una residencia permanente, porque hayan transcurrido 4 años desde que el extranjero cuenta con un permiso de residencia temporal. Si ya ha estado aquí por 4 años, una residencia temporal puede solicitar pues la residencia permanente por tener hijos de nacionalidad mexicana por nacimiento, además de poder en un momento dado, como veíamos en la unidad 2, solicitar la nacionalidad mexicana, por ser ascendiente o descendiente de línea recta hasta segundo grado de un mexicano por nacimiento, y desde luego, quienes tengan esta residencia permanente, tienen esa posibilidad de obtener un permiso para trabajar. ¿Sí? Adelante. Dice, los residentes permanentes tendrán derecho a la preservación de la unidad familiar, por lo que podrán ingresar con o solicitar posteriormente el ingreso de las personas mismas que podrán residir en territorio nacional bajo la misma condición de estancia y con las prerrogativas señaladas en el artículo anterior. Lo que le decía, cuando ya hay un residente permanente puede mandar a traer a su familia. ¿En qué casos? Padre o madre del residente permanente, cónyuge, ¿sí? Al cual se le considerará la condición de estancia residente temporal por 2 años, transcurridos los cuales podrá obtener la condición de estancia residente permanente siempre y cuando subsista el vínculo matrimonial. Concubinario o concubina, ¿sí? Al igual que las mismas reglas para el matrimonio, se le concede nada más por 2 años la residencia temporal y después, si subsiste el concubinato, se le otorga la residencia permanente. Hijos del residente permanente y los hijos del cónyuge concubinario, así cuando son hijos de él, pero mantienen esa relación, ¿sí? Siempre y cuando se encuentren bajo su tutela o custodia. Hermanos del residente permanente, siempre y cuando sean niños, niñas y adolescentes y no hayan contraído matrimonio o estén bajo su representación legal, ¿sí? Es decir, que pueden ser mayores de edad y que él es digamos, el tutor, ¿sí? de este hermano, ¿sí? Bueno, y vamos a ver por último este artículo 59. No, el 60. Bueno, vamos a ver el 59. Dice, los residentes temporales y permanentes, con excepción de aquellos que soliciten asilo político, reconocimiento de condición de refugiado o determinación de apátridas, tendrán un plazo de 30 días naturales contados a partir de su ingreso al territorio nacional para gestionar ante el instituto la tarjeta de residencia correspondiente. Esta tarjeta de residencia
les permite ya no tener digo, un documento de uso más ágil, ¿sí? Misma que permanecerá vigente por el tiempo que se haya autorizado la estancia. Con esta tarjeta acreditarán su situación migratoria regular en territorio nacional mientras esté vigente. Los solicitantes de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado que sean determinados como apátridas o que se les otorgue la protección complementaria, obtendrán su tarjeta de residencia permanente a la conclusión del procedimiento correspondiente. Bien, este artículo 60, que vamos a ver a continuación, quiero que lo tengan mucho en cuenta cuando veamos la siguiente unidad, ¿sí? Que la siguiente unidad es el régimen de propiedad del extranjero en México. Este artículo 60, digamos, parte de muchas de las cosas que pueden hacer o no hacer los extranjeros aquí en México, conforme a la ley de inversión extranjera, que es la que regula básicamente estas cuestiones de qué pueden y no pueden hacer en materia de inversiones los extranjeros, ¿sí? Dice el artículo 60, los extranjeros, independientemente de su condición de estancia, por sí o mediante apoderado podrán, sin que para ello requieran permiso del instituto, adquirir valores de renta fija o variable y realizar depósitos bancarios, así como adquirir bienes inmuebles urbanos y derechos reales sobre los mismos con las restricciones señaladas en el artículo 27 de la Constitución y demás disposiciones aplicables. Este artículo 60 nos dice, cualquier extranjero, independientemente de su condición de estancia, puede hacer esto, sin que requiera permiso del Instituto Nacional de Migración. Adquirir valores de renta fija o variable, realizar depósitos bancarios y adquirir bienes inmuebles urbanos y derechos reales, con las restricciones del 27 constitucional. ¿Sí? Cuando hablamos de que es independientemente de su condición de estancia, sabemos que hay tres grandes condiciones de estancia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres grandes condiciones de estancia? Hay tres grandes condiciones de estancia. Residente permanente, residente temporal y visitante. La de visitante es la que se dividía, se subdivide, digamos, en tipos de visitante, en tipos de condiciones de estancia visitante. Sí, veíamos que era sin permiso para trabajar, que era para turista, trabajador transfronterizo, que es con permiso para trabajar, ¿sí? Es decir, tenemos esas tres grandes condiciones de estancia. El artículo 60 nos dice que independientemente de su condición de estancia, es decir, independientemente de esas tres. Pero si nos vamos a una interpretación más amplia, esto implicaría que también podrían hacer esto los extranjeros que han ingresado al país de manera irregular, porque también la condición de estancia irregular es una condición de estancia, ¿sí? Entonces no les estaría prohibido en una interpretación amplia, ¿sí? Proteccionista, con base y con mira en los derechos humanos. Sin embargo, el sentido de este artículo es que solamente aquellos que tienen una condición de estancia regular, ¿sí? Independientemente de esas tres, puede hacer estas actividades, ¿sí? Bien. Dice, los extranjeros tendrán la obligación de comunicar al instituto cualquier cambio de estado civil, cambio de nacionalidad por una diversa de la cual ingresó,
domicilio o lugar de trabajo dentro de los 90 días posteriores a que ocurra dicho cambio. Veíamos al principio de la unidad que los oficiales del registro civil no están, digamos, no les pueden negar a los migrantes ningún acto del registro civil argumentando su condición de estancia, ¿sí? O que les tuvieran que exigir la estancia regular al extranjero. Desde luego que si es un extranjero con una condición de estancia regular, sí tiene esta obligación, por ejemplo, de cualquier cambio del estado civil, si está soltero y se casa, de avisar al Instituto Nacional de Migración, porque tiene una condición de estancia regular. En la anterior ley decíamos que estaba sujeto el matrimonio entre mexicanos y extranjeros, estaba sujeto a un permiso de la Secretaría de Gobernación. Y si no se tramitaba ese permiso, no se lograba ese permiso, el oficial del registro civil no estaba impedido para celebrar ese matrimonio entre un mexicano y un extranjero. Actualmente ya no es necesario ese permiso, pero si es un extranjero con una condición de estancia regular, sí mantienes esta obligación. ¿Por qué cuando eres un extranjero con una condición de estancia irregular no tienes esta obligación de, de informar dentro de los 90 días algún estado o algún cambio de estado civil? ¿Por qué creen? Por lo mismo que no está regularizado. Así de sencillo. Porque estaría expuesto a que lo deportaran, ¿no? Oye, estás aquí irregular, vas para afuera, ¿no? ¿Sí? Estaría expuesto a eso. ¿Sí? Los extranjeros deberán acreditar su situación migratoria regular en el país en los actos jurídicos en los que se requiera de la intervención de notarios públicos, los que sustituyan a estos o hagan sus veces en lo relativo a cuestiones inmobiliarias y los corredores de comercio. Y aquí, no se pare, compañero. Espérense. Espérense. Nomás la bueno, si se fijan, aquí es muy interesante este artículo, ¿sí? Porque sí hay una restricción muy específica. Veíamos al principio del artículo 60 que cuando se hacemos una interpretación amplia de la condición de estancia, decimos, bueno, es que entonces los que están en una condición de estancia irregular van a poder hacer depósitos bancarios, adquirir valores de recaudación, ¿sí? O adquirir bienes inmuebles. Pero aquí ya nos están invitando, ¿sí? Ya nos está haciendo una restricción muy específica, donde en lo relativo a cuestiones inmobiliarias, y en aquellos años en donde intervengo un corredor de comercio, cualquier año que intervengo un corredor de comercio, pero los notarios públicos, las cuestiones inmobiliarias, ¿sí? Los extranjeros deben acreditar su situación migratoria real. Es decir, entonces, que para que un extranjero pueda celebrar actos relativos a inmuebles ante un notario, ¿sí? Debe acreditar que el notario está en una condición de estancia regular. Y cuando interviene un corredor público, cualquier acto de comercio, sí saben lo que es un corredor público, ¿verdad? No saben lo que es un notario público. ¿Sí? Bueno, el corredor público es el pegatario para los actos de comercio. Se pegatario en la pública también. Pero se circunscribe exclusivamente a los actos de comercio. Entonces, cualquier acto de comercio en el interior del corredor público y que también tiene permiso financiero, este extranjero deberá de acreditar su legal estancia, su estancia regular en el país. Entonces eso nos deja esa limitación a los extranjeros, ¿sí? Que tratándose
de cuestiones inmobiliarias en donde intervengan notarios públicos y en cuestiones de actos de comercio donde intervenga un corredor público, los extranjeros deberán acreditar su legal estancia en el país, su estancia regular. Yo les, en un curso que tomé de actualización para justicia alternativa, yo les planteaba esta situación, precisamente, de que si bien es cierto nosotros los mediadores, los certificados como prestadores de servicios de justicia alternativa, no somos notarios públicos, no nos aplicaría este principio. ¿Sí? Porque nosotros como mediadores también celebramos actos inmobiliarios. Lo más bonito es el arrendamiento, pero también podemos celebrar convenios de justicia alternativa, contratos preliminares, que comprometan un contrato preparatorio de compraventa de un bien inmueble. ¿Sí? Y ese convenio, una vez sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa, siempre es dificultad. Yo decía, ¿te piden disciplina? Sí, les piden. De los extranjeros que también tienen su forma obligatoria de disciplina. No está cerca. Yo les explicaba lo del artículo 12 que vemos en el principio de la unidad. Que ninguna autoridad no puede exigir al Estado que su situación regular y su nacionalidad y su situación regular. Que básicamente son no básicos nacionales del Instituto Nacional de Migración, que puede exigir a una persona que tiene su nacionalidad y que está celebrada en México, y este caso. En donde los notarios y los corredores están obligados. Tienen casa, tienen casa, y en este caso, o sea, ¿cómo entonces el Instituto de Justicia Alternativa nos exige a nosotros, los prestadores de servicios de agentes autónomos, que le exijamos al extranjero que acredite su casa regular cuando no estamos dentro de los supuestos? Y cuando el propio artículo 12 de la ley dice que solamente el personal acreditado, o sea, el Instituto Nacional de Migración, puede exigir que una persona acredite ante ellos nacionalidad de regular, estancia regular. Pues me dijeron, pues sí, licenciado, efectivamente, probablemente sí, porque la ponente no conocía la ley de migración. Pero me dijo una cosa muy cierta también, pero si no se lo adjunta, el hija se lo va a regresar, oye, no te puedo sancionar porque no estás presentando la forma migratoria de sustancia regular. ¿Sí? ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues ampararnos, ¿no? Pero y hay que litigarlo, hay que pelearse con el instituto, ¿y qué hace? Pues mejor cumplir con los requisitos y ya. ¿Sí? O simplemente no se puede porque el hija no lo va a sancionar. Bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. No sé si viene aquí más adelante. Bueno. Aquí revisamos esto. Creo que no lo tengo. Bueno, no sé. Pero sí, los notarios y los corredores públicos están obligados a informar al Instituto Nacional de Migración cuando
Bueno, más bien no pasaría. Sí, no pasaría al acto jurídico, el tributario está obligado. Bueno, hasta aquí dudas o preguntas, ¿no? Ya por último, el artículo 103 dice: las autoridades judiciales deberán dar a conocer al Instituto Nacional de Migración la filiación del extranjero que se encuentre sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien que cuente con un orden de presentación, orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en el momento en que se dicten, informando del delito que sean responsables, ¿sí? Sobre todo para tener en cuenta eso, ¿sí? Bien, vamos a dar por terminada la unidad número 3, ¿sí? De esto. Y vamos a comenzar la unidad número 4. Bien, ¿cómo vamos a calificar la unidad número 3, compañeros? Sí. No vamos a calificar. Entonces no vamos a hacer trabajo. Sí, queda con información. ¿Bien? Sí, sí, pero me cae bien gorda la unidad, me enfada esa unidad. Las otras no me enfadan, ¿eh? No, tampoco, no vayan a esperar. Bien. Unidad 4, régimen de propiedad del extranjero en México. Bien. Sabemos lo que es el extranjero, ¿verdad? ¿Cómo decíamos en la unidad? Número 3, al principio de cómo podríamos conceptualizar un extranjero. Pues, un individuo que goza de una nacionalidad distinta a la mexicana. De manera más general, ¿qué negocio una definición de extranjero? Tampoco goza de Porque se puede hacer otra cosa. Acá están separados y segregados. ¿Cómo podemos conceptualizar un extranjero? ¿Cómo sería extranjero? Ya compañero los dijo, ¿lo puedo ver aquí? un individuo que goza de una nacionalidad distinta a la mexicana. O no goza de nacionalidad. O no va a ser de nacionalidad. Pero ese no sería extranjero, sería apátrida. Pero una patria no queda como un extranjero, ¿no? Sí, pero tiene un tratamiento especial diferente. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando vimos esto de la unidad de las apátridas, México, al darse la cadena noticia de una partida, está obligado a otorgar los documentos de identidad de viaje por parte de México, haciéndose responsable de ese apátrida, de ese extranjero apátrida. ¿Sí? Y el extranjero no es extranjero colectivo, no es que la partida no es una denominación especial. Entonces, ¿cómo conceptualizamos un extranjero? Es una persona que tiene una nacionalidad diferente del estado donde se encuentra en un determinado momento. ¿Por qué decimos que en un determinado momento? Porque transcurrido en ese momento puede o salir del país o naturalizarse. Ya que la nacionalidad que es lo que se encuentra. ¿Sí? Pero sí, es una persona que tiene una nacionalidad diferente del país, del estado donde se encuentra en ese determinado momento. Y creo que pues ya todos sabemos lo que es la propiedad. ¿Sí? ¿Qué es la propiedad? Es un derecho real. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho real y un derecho personal? ¿Para qué se me tema?
imagínate. Pero van a vivir, porque es un poco bajo y Son 2 años que se sienten desperdiciados. Es mal. Aunque sí lo extraño. Dar clases. Es bastante cómodo. sí, sí, cómodo, pero digno. Pues yo sí la digo, sí, no sé, la clavaba como si fuera presencial. Pero sí cansa. Y es igual que pensar, ¿no? Pero es más divertido que eso. Porque tener las comanitas en negro, también a veces es bueno. Yo sé que estaban las mascarillas en su con esa, ¿cómo se llama? Eh, Ay, se me fue el pecado capital. Con esa envidia de estar en su camita, si yo tenía que estar pues, ahí para con la cámara. Bien. El derecho de propiedad es un derecho real. El derecho real es aquel que es un vínculo entre la persona y la cosa. El derecho personal es que hay un vínculo entre una persona y otra persona. ¿Sí? El derecho real es cuando es el vínculo entre una persona y una cosa. ¿Sí? El derecho de propiedad, ¿sí?, y roba a su titular 3 atributos. ¿Qué son los que están ahí? ¿Sí se acuerdan? Ius rendi, ius utendi, y ius abutendi. ¿Sí? El primero es el derecho a los frutos. El ius utendi, el derecho al uso. Y el ius abutendi no es el abuso de la cosa, no es una maravilla. ¿Sí? Es el derecho a disponer. Desde 1994, aquí en Jalisco, soltaron todo lo siguiente del Estado, se consideró por algunos estudiosos jaliscienses de derecho civil que se imponía un nuevo atributo a la propiedad en Jalisco. Era el derecho y la obligación de conservar la cosa. De conservar la cosa. Porque no todas las cosas, y eso lo vamos a ver no solamente en México, sino en muchas otras situaciones, que muchas veces ciertas cosas tienen limitaciones a estos atributos, tienen limitaciones a este derecho de la propiedad. Es decir, no puedes disponer bien como quieras, no puedes usar bien como quieras, no puedes tener como quieras. Ejemplo de cosas que no puedas hacer uso como tú quieras, que tengan una limitación de ese derecho de propiedad. Ejemplos. La universidad. ¿La qué? La universidad. La universidad es una institución. Pero la propiedad de la Universidad de Guadalajara. Yo le hablo propiedades hasta particulares, privadas. Que no puedes hacer con ella lo que quieres. Porque está restringida, tiene restricciones. Un bosque. Tienes tener un bosque, propiedad privada por escrituras. ¿Sí? Y si yo puedo disponer de él, o sea, lo tengo y abusar de este tipo. Lo voy a callar todo y lo voy a hacer para voy a dejar que yo un pan. ¿Puedes hacer eso? No. Porque hay restricciones al derecho de propiedad y sobre todo al conocimiento de los documentos forestales maderables. Primero, tienes que hacer cortes por secciones, guardar semillas, tener un programa para replantar para curar. ¿Sí? Ya se les ocurre algo. Allá no se quedamos. ¿Cuál sería la restricción? ¿Cuál sería la restricción? Pues que no puedes como luego hacer fiestas o así en la casa.
No, el derecho a la propiedad tiene el derecho a propiedad porque no es propietario. ¿Sí? Por lo tanto, de los inmuebles, por ejemplo, si ustedes tuvieran en el centro de Guadalajara una casa que data de 1600. No puede ser absolutamente casi nada. ¿Por qué? Porque está protegida por el INAH, el Instituto Nacional de Historia. Y cualquier modificación que tengas que hacer, te lo digan todos y nomás puedes restaurarlas y no puedes hacer eso. Por eso a veces nos encontramos en el centro, en la ciudad, casas que se van a hacen bien. ¿Por qué? Porque no las pueden ver y no les da permiso y les sale más caro invertir en la remodelación que dejar caer. Porque ahora pueden morar, no se permite. O sea, se cae la cosa y el día que se cae, es un día de precisamente por el día, no puedes disponer de ella. Entonces hay restricciones a la propiedad, al uso. ¿Cómo puedes usar, por ejemplo, vos no puedes usar, no puedes hacerlo como quieras? Debe tener un uso o los usos de ese una regulación específica. Igual, como no puedes deponer una casa, no se exige, se puede deponer vida. ¿Sí? Entonces, sí hay restricciones. A lo mejor por eso decía, eso se ve en el nuevo Código Civil a partir del 94, cuando hablamos del patrimonio social. ¿Se acuerdan del patrimonio social? ¿No se acuerdan del patrimonio social? Se me hace que no se acuerdan de mucho. ¿El patrimonio social? Ajá. Según nuestro Código Civil. ¿No son los bienes del dominio público? No. El patrimonio social, según nuestro Código Civil, son los ecosistemas. Precisamente por esa facultad de... La persona puede tener varios patrimonios, y habla de aquel que es valorable en dinero, el que no es valorable en dinero, dice, y el patrimonio social, que ese los pertenece a todos. Por eso se habla de ese cuarto atributo u obligación de la propiedad, en algunos casos, que es conservar. Y el Código Civil que establece. Bueno, a reserva de verificar, no sé si sigue vigente a la ley, si se llega a llamar así, era, porque ahora está la ley de protección, la ley general de protección del medio ambiente, y había otra ley, se me va el nombre, pero sí son leyes federales. ¿Sí? Pero aquí la cuestión es que esa preocupación de conservar las cosas, el conservacionismo, crea hasta una ley estrictamente de derecho privado, casi todo civil. Por eso, decimos, hablaba de un cuarto atributo, estos, digamos, estudios del derecho civil, aquí en Jalisco, que se añadía un nuevo atributo que era el derecho de obligación de conservar las cosas. Lo de luego está previsto por las leyes ambientales, la protección y la salvación de los ecosistemas. Pero lo que se hablaba en el 94 era precisamente de digamos, no intromisión, de esta inclusión de los ecosistemas, ¿sí?, en una norma de derecho privado. Sí, también derecho privado, perdón, por eso. ¿Sí? Bien, ¿dudas o preguntas? ¿No? Vamos a dejarle hasta aquí por hoy y nos vemos mañana.